Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Videgain, contador público, y soy su docente en el tercer año de la carrera de Administración General, la Tecnicatura del Instituto 31. Yo soy el profesor tanto de teoría, o sea, de técnica impositiva y laboral, como de régimen tributario. Y ciertamente las dos materias van de la mano, van entrelazadas, van coordinándose. Por lo tanto, la bibliografía que yo le subí a técnica también le va a servir para la otra materia, régimen, que es el viernes que viene. Espero puedan entender las dificultades que se presentan, por lo menos para mí, en la cuestión digital, y que sean indulgentes con los errores que pudiera generar. Por supuesto que antes que nada les voy a dar mi número de teléfono para consultas por WhatsApp, que es de acá en Necochea, 2262 15 57 70 51. Ahí nos vamos a poder estar comunicando ante cualquier eventualidad. Pero quería explicarle un poquito de qué trata la materia técnica impositiva y laboral. Recuerden que yo les decía que está entrelazada con régimen tributario. ¿Por qué? Porque el régimen tributario está orientada a todo el marco teórico, jurídico de la cuestión fiscal en la Argentina. Mientras que técnica está orientada a la parte práctica. A lo largo del año lograremos principalmente conocer cómo es la liquidación del impuesto al valor agregado, del impuesto a las ganancias a nivel nacional, ingresos brutos a nivel provincial, y conoceremos también la tasa por inspección de seguridad y higiene municipal. Estos son lejos de ser todos los impuestos, pero son los más importantes, por lo menos para poder abarcar el gran universo fiscal en la Argentina por la riqueza y la masividad de estos tributos. Considero importante comenzar a definir qué es un tributo. Fíjense que no digo impuesto, digo tributo. Un tributo es una suma de dinero que coercitivamente el Estado cerciona a los privados por imperio de la ley. Fíjense que primero yo dije dinero para que sea más simple la comprensión. En realidad es una suma, pero que puede ser pagada en dinero o no, o en bienes. Pero estamos acostumbrados a pagar en dinero. ¿De parte de qué? Parte de la propiedad privada se escinde, es quitada una parte por parte del Estado para formar parte del erario público. ¿Para qué? Bueno, para solventar los gastos del Estado. En la materia de régimen tributario o impositivo, se ve bien, comenzamos a ver bien el origen del Estado, para qué sirve el Estado, cuáles son los roles del Estado. Fíjense que en este contexto ha quedado clarísimo y evidente la fundamental importancia del Estado. En la Argentina, tengamos una idea clara, porque las pruebas así lo demuestran. Todas las necesidades básicas de los argentinos las satisface el Estado. La seguridad, la salud, la educación, la defensa y la justicia. Sacando la justicia y la defensa, que son exclusivas del Estado, tanto la educación como la salud es compartida por el privado con el Estado. Se tratan de servicios públicos, todos son servicios públicos, por eso los regula el Estado, pero de prestación privada también, pública o privada. Pero en aquellos lugares donde la educación no es rentable, ni la salud es rentable, está el Estado. Y en la Argentina no son pocos los lugares donde ni la salud ni la educación es poco rentable. Con lo cual el Estado nos acompaña
mayormente desde que nacemos en un hospital hasta los finales de nuestros días, seguramente con medicamentos dados por el PAMI o por IOMA, que son las obras sociales de los jubilados, ya sean nacionales o provinciales. En todo el derrotero de nuestra vida, así como nos acompaña el Código Civil, también nos acompaña el Estado. Y ahora con todo este problema de la pandemia, bueno, es fosforescente, digamos, la utilidad del Estado. Fíjense que inclusive hay sectores en la sociedad donde parece presentarse una controversia entre el privado y el Estado, pero no deja de ser una controversia falsa, porque si se levanta la cuarentena, es decir, si el Estado deja de regularnos en nuestra vida, para que todo sea libre y podamos salir, en fin, lo más probable es que tarde o temprano esto haya que hacerlo y de manera muchísimo más estricta y más largo, porque la cantidad de personas que se infectarían y morirían sería alarmante, como vemos que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Bien, pero volviendo a nuestra materia. Entonces dijimos que un tributo es quitarle parte de la propiedad privada a un sujeto, parte de la riqueza generada, ya sea una persona jurídica o una persona física, para transferirlo al Estado. Y el Estado cumple con eso sus fines. ¿Y cuáles son los fines del Estado? Bueno, el fin del Estado es el bien del conjunto de la sociedad. No hay beneficios sectoriales o particulares en la lógica ideal del Estado. Muy bien, entonces la primera pregunta que nos surge es pensar quiénes tienen que pagar impuestos y cuándo, cómo saben que tienen que pagar impuestos. Muy bien, la respuesta es muy sencilla. La ley fiscal, o una ley impositiva, vamos a suponer la ley de IVA, que es una ley que nosotros no conocemos, pero estamos todos acostumbrados a pagar el IVA, porque vamos a comprar fideo y tenemos que pagar el IVA. Vamos a comprar arroz, pagamos el IVA. Compramos verdura, pagamos el IVA. Bien. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo se genera esa obligación de pagar el IVA? Bueno, se genera cuando esa acción de la vida habitual nuestra ha sido descripta por una ley, en este caso por la ley de IVA, una ley impositiva, por la ley de IVA. ¿Cómo dice la ley de IVA? No dice en la compra-venta de fideos. ¿Cómo dice? Dice cuando un habitualista en la venta de cosas muebles, vamos a suponer en el almacén, vende cosas muebles, porque los fideos son cosas muebles. Todo es mueble menos lo que es inmueble. ¿Y qué es inmueble? Bueno, las casas, los edificios, los terrenos, todo el resto son mercancías muebles. Entonces dice, cuando un habitualista venda un bien mueble que se encuentre situado en la República Argentina, nace la obligación impositiva, en este caso de pagar el IVA. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar fideos, tenemos que pagar el IVA. Y el almacenero tiene que cobrar el IVA y después depositárselo a la AFIP. Con el transcurrir de la cursada iremos viendo bien cómo es este mecanismo. Fíjense que es muy importante acá conocer la idea del habitualista. ¿Por qué hago yo hincapié en el habitualista en una definición de IVA cuando todavía no comenzamos a ver el IVA? Simplemente para que ustedes conozcan que cuando se describe ese suceso en la ley, que después acontece, ese suceso debe ser cumplido en cada uno de sus términos, en cada palabra. Entonces, un habitualista tiene que ser el que vende los fideos. Vamos a suponer que si uno de nosotros, o nuestra abuela, vende la heladera, que es un bien mueble, y la vende porque la quiere cambiar por otra, ¿por qué no tendrá que pagar el IVA? Por una cuestión muy simple. A ver, ¿es un bien mueble? Es un bien mueble. ¿Está situado en la República Argentina? Está situado en la República Argentina. ¿Pero con qué condición no cumple? Con la de habitualista. No se dedica a comprar y vender muebles, no se dedica a comprar y vender heladeras, sino que es un acto accidental de comercio y por lo tanto está sujeto a la imposición. Entonces, el hecho imponible, dijimos, el hecho imponible tiene varios elementos. El elemento objetivo del hecho imponible es la descripción de ese suceso, la venta de cosas muebles situada en el país. Después tiene un elemento subjetivo, que es subjetivo, viene de sujeto.
la persona a la cual se le asigna haber hecho ese suceso, o sea, haber cumplido con el elemento objetivo del hecho imponible. Es decir, en este caso, el vendedor de los fideos es el sujeto que la ley ata, sujeto persona, al objeto suceso. Lo vincula. ¿Cómo lo vincula? Cuando dice que la venta de la cosa mueble debe ser realizada por habitualista. Y ahí genera una característica de un sujeto, de una persona, respecto a un suceso o elemento objetivo del hecho imponible. También tiene un elemento territorial, es decir, debe acontecer ese suceso en la geografía en el cual la ley tiene imperio. Supongamos que si nosotros vamos a comprar fideos en Chile, no nos va a aplicar la ley argentina. ¿Por qué? Porque la ley argentina tiene un ámbito de aplicación que es la República Argentina. Fuera de los límites, no. Entonces hay una circunscripción que debe cumplirse. Es el elemento territorial. Y después el elemento temporal, es decir, debe suceder en el tiempo en el cual la ley tiene vigencia. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los principales, ustedes van a encontrar ahí otros, pero estos son los principales elementos que constituyen el hecho imponible. De cualquier tributo, cualquiera, todo tributo debe tener la definición del hecho imponible, es decir, qué suceso de la vida real genera una obligación impositiva. Por lo tanto, los que son parecidos, similares, no generan obligación fiscal. Debe ser exactamente los mismos. Y después aparece la otra cuestión importante que está en la bibliografía, que es la de la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Así como el hecho. Fíjense, vamos a detener un poquito en la palabra. Hecho, un hecho. Imponible es un hecho que provocó una obligación fiscal, porque está sujeto a imposición. Ahora bien, ¿qué es la base imponible? La base imponible es un quantum monetario, una cuantía monetaria, sobre el cual se aplica la alícuota para determinar el monto del impuesto. Entonces, en este caso, la base imponible, ¿cuál es? Porque así lo dice la ley de IVA. Cada ley dice lo que le parece para constituir la base imponible. En la ley de IVA, ¿qué dice? Sobre el precio neto. Muy bien, ¿cuánto es el precio neto de los fideos? 100 pesos el paquete de fideos. Muy bien. Entonces, 100 pesos es la base imponible sobre la cual se va a aplicar la alícuota, en este caso el 21%, y así se va a determinar en 21 la cuantía del impuesto. Fíjense qué furcio. ¿Por qué digo que hay un furcio en esto? Porque debemos distinguir con precisión entre precio e impuesto. El precio se determina por la concurrencia de dos voluntades. Una que quiere vender, por ejemplo, y otra que quiere comprar. Están las dos voluntades que se ponen de acuerdo básicamente cuando el comprador acepta el precio del vendedor. Va a la góndola, ve el precio del paquete y dice, sí, me sirve, va y lo compra. Se puso de acuerdo, en un acuerdo tácito, pero se puso de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Y se lleva el bien inmediatamente. Bueno, se puede entregar después, pero ya compró ese bien. En la cuestión impositiva, el precio no es el acuerdo de dos voluntades. El precio, que vendría a ser el monto del impuesto, se determina por imperio del Estado, o sea, por imperio de ley. La ley lo fija. No hay una negociación en la determinación del impuesto. ¿Cómo se determina la cuantía del impuesto? Se determina en el Congreso de la Nación. Discuten los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados, que son los diputados, y los representantes de las provincias, que son los senadores, en el Senado. La ley ingresa necesariamente, van a ver ahora en este impuesto que se está hablando a las altas riquezas, que la Cámara de Origen, por donde se inicia el trámite en el Congreso, es la Cámara de Diputados, porque así lo establece la Constitución Nacional. Y después, aprobado, pasa a la Cámara del Senado. Y si el Senado lo aprueba, ya se convierte en ley previa homologación del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, puede vetarla, dejarla sin efecto, o la reglamenta. Y cuando la reglamenta, entra en funciones la ley. ¿Se entiende? Así es el equilibrio entre poderes en la República Argentina. Entonces, principalmente yo quiero que ustedes lean la partecita nomás del material
que dice clase 1, el otro no lo lean todavía, lo subí, pero lo vamos a ir viendo con tiempo. Y fíjense, o se van a fijar el viernes, que en régimen impositivo subí el mismo material bibliográfico, clase 1, pero vamos a ver otra parte que es toda la parte de el origen del Estado, constitución del Estado, funciones del Estado, bienes públicos puros, bienes públicos impuros. Y entre las dos materias vamos a ir armando una concepción teórico-práctica de las cuestiones más salientes del sistema fiscal argentino. Entonces yo les pido que por favor lean la parte de la bibliografía que yo les di y contesten esas preguntas que también les solicité en la parte de actividades a fin de ir comprendiendo los temas. Esto nos da la oportunidad de la siguiente clase, antes yo haberme podido nutrir de sus consultas o sus dudas, que iremos viendo cómo podemos ir organizándonos en ese sentido. El material habla de más temas, no solamente de este, pero bueno, en este primer video no quiero atosigarlos, quiero que ustedes comprendan bien de la lectura y de este video el hecho imponible y la base imponible. Son cuestiones que se dan en el primer minuto de la cátedra, que son fundamentales para toda la cátedra comprender bien qué es el hecho imponible o, se los voy a decir más técnicamente por si así lo leen, el presupuesto de hecho. El presupuesto de hecho es esto, es presuponer un suceso que al acontecer, está descrito en la ley, que al acontecer perfecciona el hecho imponible. Miren, les voy a dar un ejemplo para ir finalizando este primer video, que no tiene que ver con la cuestión fiscal, pero que nos sirve para comprender el hecho imponible, que es cuando nosotros, porque se conoce más por la televisión, lo que son las leyes penales. Una ley penal castiga un delito. Ahora, ese delito que la ley castiga tiene que ser previsto en la propia ley penal. Es decir, supongamos, quien matase accidentalmente, quien matase premeditadamente, quien robase, quien efectuase un hurto, y cada uno de estos sucesos de la vida tiene una pena asociada. Hagamos el paralelismo. Cada suceso de la vida económica que ha sido descrito por la ley fiscal tiene asociado un impuesto que debe pagar. Pero tanto en la ley fiscal como en la ley penal, ese suceso, el hurto o el robo o la compraventa de un bien mueble, debe ser exactamente el que la ley dice. Hay que determinar si cuando alguien se lleva algo que no es de él, hay que ver si es hurto o si es robo. Bueno, entonces, primero hay que determinar qué es, para después saber la calificación que le corresponde. En la cuestión fiscal pasa lo mismo, hay que ver si ese suceso de la vida económica realmente es el descrito por la ley fiscal, porque es el que el legislador quiso grabar. No quiso grabar todas las ventas de bienes muebles, quiso grabar cierto tipo de venta de bienes muebles. Entonces hay que ver, primero, si hubo venta o si no hubo venta. La ley de IVA define lo que es venta, ya lo vamos a ver. Si hubo venta, si se trata de un bien mueble o un bien inmueble, hay casos dudosos. Si ese bien estaba situado en Argentina, ustedes dirán, bueno, qué fácil. No es tan fácil. No es tan fácil porque a veces hay cuestiones dentro de aduanas que no se sabe si está en territorio argentino o no. Entonces hay que definirlo con precisión. Imagínense, no quiero alargar mucho más, pero en los servicios también están grabados con IVA, y los servicios, ¿cómo son los servicios en Internet? Cuando alguien presta un servicio por Internet y el usuario está en Hong Kong. Entonces la pregunta es, ¿ese servicio estuvo situado o no estuvo situado en el territorio nacional para estar grabado? Bien, ven que no es tan sencillo. Y finalmente por un habitualista, que también habría que ver si en el caso particular se está tratando de un habitualista, en este caso, si es nuestra abuela la que vende la heladera y no se dedica a vender la heladera, evidentemente se trata de un no habitualista, por lo tanto no está grabado. Bueno, más que nada, alumnos, blancas palomitas, quería que me conozcan, quería que un poco conozcan cuál es el sentido de la materia. La materia
se va a terminar de aceitar, digamos, de ustedes poder comprenderla cuando comience el régimen impositivo. Nosotros a lo largo del año vamos a ir haciendo trabajos prácticos, vamos a comenzar por el impuesto a las ganancias, después, que es el más rico conceptualmente, después vamos a ir al impuesto al valor agregado, ingresos brutos y la tasa por inspección de seguridad y higiene. Más allá, por supuesto, eso es en las dos materias, vamos a ir a la par. Nada más que en régimen fiscal necesitamos arrancar por una cuestión más profunda, que es la concepción del Estado, cómo se organiza un Estado federal, es decir, donde hay convivencia del Estado nacional con estados provinciales y los estados municipales, que no es complejo desde el punto de vista fiscal, perdón, que es muy complejo desde el punto de vista fiscal, para así ya luego ir de a poco metiéndonos dentro de las leyes que generan impuestos, como ganancia, IVA, ingresos brutos y la tasa por inspección de seguridad y higiene, para ir ya así haciendo ejercicios prácticos en esta materia de técnica, a fin de poder lograr también agregar una cuestión laboral con el aporte y las contribuciones a la seguridad social y poder llegar al final del curso habiendo liquidado impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, ingresos brutos y la tasa por inspección de seguridad y higiene. Bueno, esto ha sido todo. Yo tengo que averiguar bien, sinceramente, cómo hacer para lograr interactuar con ustedes, tener alguna posibilidad de contacto, más que nada para que ustedes me puedan ir haciendo las preguntas en función a este video o a el material que les subí a esta primera clase. Así que bueno, les dejo un abrazo y cualquier cosita nos estamos comunicando. Si quieren crear un grupo de WhatsApp, bienvenido sea, no tengo ningún problema, por eso les dejé ahí mi teléfono. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.